Saludos, estimados seguidores y suscriptores de nuestro canal de YouTube. Tal como prometimos, que con motivos de la celebración del Día del Trabajador, nosotros estaríamos subiendo diferentes temas con diferentes invitados. Y hoy tenemos una invitada muy especial porque es alguien a quien yo le tengo mucho respeto, a quien yo siempre le he tenido cierta admiración, se podría decir, en virtud de su trabajo como servidora pública, su trabajo como jueza como ex jueza, perdón, de el juzgado de trabajo del Distrito Judicial de La Vega, que fue donde yo la conocí, y donde pude interactuar con ella. Como diría ella, a veces teníamos que pelear, pero eran cosas del oficio. Estamos aquí con la doctora, ¿verdad? Doctora Audrey Reyes Núñez, es presidenta del juzgado de trabajo. Era presidenta, ¿verdad, magistrada? Si no me equivoco. Es presidenta del juzgado de trabajo. Producción y post, que era yo sola, producción y postproducción. No estaba dividido en salas. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que usted es una persona que podremos aquí hacer una pequeña presentación, pero realmente su trabajo habla por usted sola. Usted duró, si no me equivoco, cerca de 20 años, ¿verdad? Más de 20 años, casi 22. Casi 22 años trabajando ahí en el juzgado de trabajo, emitiendo una sentencia exquisita, podríamos decir, a los que tenemos el conocimiento y a los que nos gusta el derecho de verdad. Entonces, gracias. Si empezamos a hablar aquí, magistrada, de los estudios que usted tiene y de su hoja de vida, caramba, es admirable. Pero entre ellos podemos mencionar que la magistrada es egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, UNFU, en su extensión de La Vega. Esos fueron sus primeros estudios en Derecho, los cuales lo obtuvo con el rango de magna cum laude. Luego, esos estudios se fueron ampliando por un posgrado de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, magíster en Derecho de los Negocios Corporativos de la Pucamaima, especialista en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura, es jueza de juzgado de trabajo, que ya lo hemos mencionado aquí. Por lo que veo, magistrada, todos sus estudios y su experiencia, qué bueno que han sido, mejor dicho, en el área de trabajo, que es el tema que nos compete a nosotros, refugio laboral. Y nada, me gustaría que usted sea la que se autopresente, porque quizá mis seguidores a mí no me creen. Yo soy muy exigente con ellos, magistrada. A veces viven peleando conmigo y me comentan alguna cosita ahí. Entonces, mejor si usted, que tiene este vasto conocimiento y esta vasta experiencia, usted se presente con nuestros seguidores. Bueno, lo primero que quiero es darte las gracias, Héctor, por invitarme a tu canal de YouTube para compartir con tu comunidad, que me dices que es muy activa y que le gustan los temas que tú compartes. Tal como tú has señalado, yo ocupé el puesto de jueza del juzgado de trabajo de La Vega por más de 21 años, casi 22 años tuve en esa posición. Tú tuviste la oportunidad de pasar por allá en el tiempo que estuve ejerciendo mis labores como servidora pública, y esa posición la ocupé hasta septiembre del año 2020, cuando presenté mi formal renuncia. Esa es mi experiencia más sólida, más vasta, más amplia que tengo, que es en el área del derecho del trabajo.
y junto a mi experiencia del ejercicio en esa materia, pues tengo un posgrado y una maestría que tú has señalado. También he realizado actividades. Ahora por la pandemia, tú sabes que la pandemia ha limitado las actividades grupales, pero durante parte de mi tiempo libre yo lo dedico a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de la paz, a la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, que esa es una de las actividades, vamos a decir, que es de responsabilidad social que yo he asumido durante más de 10 años. Y bueno, aquí estoy a la disposición de ustedes para que tratemos el tema de la ruptura del contrato de trabajo. Es un tema importante de impacto para la comunidad de trabajadores y las empresas también, trabajadores, trabajadoras y las empresas, para que tengan pendiente cuáles son los requisitos, cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos previos y los procedimientos posteriores a la ruptura que se deben de cumplir. Y algo muy importante, que eso es indispensable para ganar los pleitos en los tribunales, que los errores que se cometen en el procedimiento previo son de un impacto devastador ya durante el proceso ante los tribunales, y por eso es importante tener en cuenta este tema que vamos a conversar tú y yo en este encuentro. Así que quedo a tu disposición. Pero antes de que iniciemos en materia, magistrada, a mí me gustaría que, o sea, me gustaría que usted por lo menos dé una pequeña pincelada de por qué su salida, por qué nos dejó tan huérfanos. Ay, Yo sé que tenemos allá, yo sé que La Vega siempre tendrá un buen cultivo en materia de derecho, pero caramba, magistrada, yo me identifiqué mucho cuando leí su carta. Yo dije, pero no sé, o sea, nos gustaría que usted por lo menos diga aquí qué fue lo que pasó, por qué esa decisión, si había tanta gente que la quería ya, por qué de manera tan inesperada. Bueno, yo en mi carta escribí todas las razones que me motivaron a hacerlo. El Poder Judicial está en un proceso de rediseño, y yo entendí que ese rediseño, pues de una u otra manera iba avanzando hasta que, verdad, llegó a un punto en donde yo entendía que no compartía esa forma que se estaba utilizando, porque entendía que violaba algunos aspectos fundamentales del derecho, de mi condición de jueza independiente y especialmente la independencia como juez, y entendí que ya era un elemento que no debía aceptar, y por eso presenté mi renuncia. Mi carta, tal cual lo dice mi carta, esa es la razón. No hay ninguna escondida, No hay ningún ni nada por el estilo. Nada. No, nada que esconder. De hecho, siempre he tratado de tener una vida transparente, y lo que dice mi carta, eso es. Bueno, pues nada, vamos a entrar en materia entonces. Mi carta estuvo pública desde el mismo instante, y es lo que dice mi carta. Qué bien. Bueno, por lo menos nos queda, a los que tuvimos la oportunidad de interactuar con usted en estrado, nos quedó esa bonita experiencia, y ahí quedaron algunas sentencias que uno la utiliza como referencia, y que realmente nosotros estamos agradecidos por eso. Ese era mi trabajo, claro. Y debía hacerlo. Yo tengo muchas de esas sentencias, posiblemente, y te voy a dar una primicia, estarán recopiladas en un libro que espero tenerlo publicado pronto. Y claro que sí, estarán recopiladas de manera destacando esos elementos interesantes que podían ocurrir en cada uno de los casos. Yo espero ser de los primeros que resolver. Dígame. Espero ser de los primeros que obtenga un ejemplar de Claro que sí, de ese libro.
estamos trabajando en eso y con el tiempo espero que podamos tenerlo pronto disponible a los abogados laboralistas que les gustaba mi forma, ¿verdad? Sí, sí, déjeme decir que sí. A veces teníamos uno que otro pleitecito, pero, Y eso pero era eso es bueno. normal. Bueno, déjame decirte que tengo una anécdota. Bueno, ya que te entraste por ahí por el ejercicio, ya me vas a hacer evocar. Sí. Yo tengo un abogado aquí en La Vega que fue alumno mío en la primaria. Wow. Entonces, sí, voy a omitir el nombre por respeto a él, ¿verdad? Entonces, o para guardarle su nombre, para guardar su nombre, bueno, lo que pasa es que, bueno, él se hizo abogado y viene, bueno, ejerce mi tribunal. ¿Qué ocurre? Que él comenzó a plantearme que ordenara la comparecencia personal de la parte en conciliación. Espérate. Y yo, no, conciliación no se puede. Se lo rechazaba. Que en conciliación no hay conciliación y ya. Y él volvía. Y yo le decía a él, sigue planteando, por lo que un día tal vez yo cambio de parecer. O sea que ya tú sabes que eso era en cada conciliación que él iba, era la misma, lo mismo. Y yo te podía decir que eso duró muchos años, hasta que llegó un momento que yo cambié de parecer. O sea que ese pleito, yo revoqué mi decisión y dije, pero es verdad. ¿Y por qué yo no puedo ordenar? No la comparecencia. Yo le ordenaba, bueno, no sé si tú llegaste a ver la sentencia de conciliación que yo daba. Sí. Yo le ordenaba absolutamente todo. Y ahí vino más a envolverse la situación cuando entonces yo aplicaba las disposiciones del artículo 631 en primera instancia, y yo se lo decía en conciliación, y tienen que respetar el 631 y tal y tal y artículo. Entonces, esos pleitos No sé. eran buenos, yo lo valoraba. Un segundito, magistrada. Yo sí, eso mismo, porque siempre me mantenían alerta. ¿Me entiendes? Okay. Me mantenían en la reflexión. Lo estoy haciendo bien, estoy fallando, pero la mayoría de los criterios yo los mantuve todos. La mayoría, el 100%, a excepción de esa que te estoy contando, que yo varié el criterio. Yo lo que hacía era que el criterio que yo tenía, sí, yo lo iba ampliando. Por ejemplo, en la admisión de nuevos documentos, que fue el criterio, que es el criterio más revolucionario que yo pude establecer, comenzábamos que yo la acumulaba, primero comenzaba fallándolo, lo fallaba. Dije, va a venir un abogado y me va a apelar esta vaina. Entonces van a venir con el asunto de para atrás, de que apelaron, de que suspendan. Pero yo me mantenía ahí hasta que vino un abogado, que yo me recuerdo quién es, pero no voy a decir los nombres. No. Y vino ese abogado y ¡pram! Digo yo, yeah, y apareció el abogado que me apeló la sentencia. Entonces, ahí que sobresea. Bueno, no sobreseía, para adelante, porque eso era un preparatorio, no sé cuánto. Bueno, entonces cuando llegó el abogado, digo, ahorita se van a enterar los otros y ya tú sabes. Ahí van a venir todo el mundo a pedirme sobreseimiento. Así que vamos, todas las solicitudes, a acumularlas. Lo que es que siempre la fui variando, manteniendo el mismo criterio, fui ampliándolo, hasta que llegué en ese criterio a decidir de manera inmediata las solicitudes de admisión de nuevo documento. Cuando no eran admisibles, inmediatamente dictaba mi ordenanza diciendo que era inadmisible, que no se había respetado el debido proceso de ley, etcétera. El debido proceso de ley, la constitucionalización del derecho al trabajo, mucha gente habla de la Constitución, que quiere la Constitución, que se respeta la Constitución, hasta que tú encuentras un juez que te coge la Constitución y te la aplica. Sí. Entonces, en mi caso, todas las decisiones que yo tomaba tenía muy en consideración el respeto del debido proceso de ley en sentido general. No digo el debido proceso de ley que tú lo vas poniendo para acá y lo vas poniendo para allá y que eso se parece a que tú cumpliste la ley, sino que yo trataba dentro de mi visión de que fuera de la parte más básica, más básica posible. Y nada, para mí haber sido jueza del juzgado de trabajo de La Vega es una experiencia enriquecedora,
fue una linda experiencia. Lamento muchísimo no ser parte del Poder Judicial. Me imagino que fue muy difícil esa decisión. Pero hay momentos en que uno tiene que tomar una decisión drástica, pero hay que tomarla, porque yo entendí en ese momento, y lo mantengo todavía, claro está, que había una serie de cosas con las que yo no estaba de acuerdo, que yo no podía participar. Porque si fuera en lo que bueno, Héctor que lo está haciendo, bueno, yo tenía un criterio. Héctor, él hace su sentencia y firmó su sentencia a él. Él asume su consecuencia, ¿verdad? Entonces, cuando me toca a mí firmar la mía, yo la hago como yo entiendo y yo la firmo y asumo mi consecuencia. Entonces, mientras las cosas no habían llegado hasta donde yo tuviera que tener una participación activa, sí. Yo había respetado lo que los demás hacían, que eso no es algo que tenía que ver conmigo directamente, pero ya cuando el asunto llegó a donde mí, y al yo estar consciente desde mi capacidad, desde mis habilidades, desde mi conocimiento, de que había una serie de normas y de derechos que estaban en juego, y yo preferí mejor malograr mi carrera que involucrarme con ese ejercicio, de esa manera. Déjeme decirle, magistrada, que muchísimos abogados se sienten en la misma situación que usted en ese momento. O sea, sienten que realmente se están vulnerando muchísimos derechos con este replanteamiento que ha tenido lo que es el Poder Judicial y todo, con toda esta nueva plataforma. Nosotros somos de opinión que hay cosas que realmente sí vino a innovar, vino a facilitar algunas cosas, pero también hay algunas cositas como que se van quedando atrás, como que uno la ve ajá. En lo personal, la parte tecnológica para mí fue maravillosa. Yo la aproveché al máximo, trabajé para que los usuarios en mi tribunal se aprovecharan de esa plataforma, y de hecho el Juzgado de Trabajo de La Vega entiendo que está funcionando a nivel tecnológico muy bien. Esa parte, eso es indiscutible que es propio del desarrollo. Sin embargo, hay elementos jurídicos que no deben de dejarse de lado, porque todo, o sea, el Poder Judicial se basa en la aplicación de la ley, por tanto tiene que respetarla. Sí. Bien, magistrada, entonces vamos a entrar en materia. Yo tengo aquí mi código laboral, que siempre me acompaña. Una entrevista personal. Me hiciste una entrevista personal, pero como yo... No, pero déjeme decirle que algunos colegas, que yo le expresé lo que tenía en mente con usted, me dijeron, no, pero pregúntale a la magistrada de esto, pregúntale que tú sabes que la opinión de ella es muy importante. Digo yo, sí, pero quizá la magistrada se siente un poquito, no sé, incómoda, no tengo nada oculto, porque de hecho, o sea, publiqué mi carta y eso rodó ahí muchísimo, pero ya, vamos a seguir, que la vida no nos va a dar chance. No, hay que seguir hacia adelante, y que nada, y que cada persona juegue su rol y defienda su punto de vista, porque eso es importante. En la oposición nace la sabiduría. Hay personas que no toleran la oposición, que no la aceptan, o que entienden que no es adecuada, pero nada, también esa oposición es importante. Así mismo es. Entonces, magistrada, hablemos sobre lo que son las terminaciones de los contratos de trabajo. Debo decir que a través de nuestra plataforma, y no a través de nuestra plataforma, el derecho laboral en sí empieza lo que es el conflicto y el roce procesal. En su gran mayoría inicia cuando hay una rotura o una terminación de contrato de trabajo. Así mismo es. Debe ser
muy importante la opinión que usted tenga respecto a esto, porque en palabras llanas, como la mayoría de nuestros seguidores son trabajadores, en palabras llanas, los problemas comienzan cuando hay una terminación de contrato de trabajo. La mayoría de problemas. ¿Y tú sabes por qué? Porque a pesar de los años que tiene el Código de Trabajo desde 1992, a pesar de los años, todavía aquí no se ha desarrollado lo suficientemente fuerte lo que es el derecho al trabajo. Y prácticamente es imposible. Bueno, si yo vi en 22 años, si yo vi 5 demandas con el contrato vigente, es mucho. Yo creo que no llegaron a 3. No llegan a 5. No, yo no creo que lleguen a 3. A 3 no llegan en 22 años de procesos durante la vigencia del contrato de trabajo. Y eso se debe al poco desarrollo que tiene el derecho al trabajo en la República Dominicana, tanto desde el punto de vista de los empleadores como de los trabajadores. ¿Qué ocurre? O sea, un trabajador que decide incoar una acción, suponte tú que le deben el salario de Navidad y él se da cuenta, ¿verdad? ¿Tú crees que él va a reclamar el salario de Navidad del año pasado y se va a quedar a la empresa? No se atreve. Porque primero, él podría, el abogado dice, mira, desde que tú pongas esa demanda y eso llegue a la empresa. Desahuciado. Porque sea así, mejor que hacemos la dimisión de una vez. Sí. No, pues espérate, vamos a dejarlo así mejor, porque yo me quiero quedar con mi trabajo, por ejemplo. O sea, que es prácticamente imposible casi que se dé una acción laboral durante la vigencia del contrato de trabajo, incluso en los casos que se pronuncia la nulidad, por ejemplo, como el embarazo, la ruptura por embarazo, que es nulo, ni siquiera en esos casos quieren volver. Ni siquiera se dice, no, que me dé mi dinero, que yo sigo para adelante. O sea, ¿por qué? Porque la República Dominicana necesita, o sea, tenemos un bache grande de educación y eso impide el desarrollo en sí mismo y el empoderamiento de las personas respecto a sus derechos. Pero también en la República Dominicana nosotros no hemos aprendido a convivir en la oposición. No. O sea, nosotros venimos de un sistema en donde, por ejemplo, los periodistas hablan a favor de los poderosos. Exactamente. Entonces la gente no está acostumbrada a un sistema de oposición constante, que viene una gente y se opone al otro, entonces, pero dentro de un marco de respeto, no como a veces pasa en las redes que la gente se insulta, se falta respeto, simplemente porque tienen criterios diferentes. Entonces, al nosotros no tener una cultura de respeto en la oposición, eso dificulta que la empresa no se pueda tener eso tampoco, de que una persona esté opuesta o esté reclamando algo y pueda estar normal en su empresa. Eso es algo muy difícil, prácticamente, si hay un caso, es posible que haya, pero es prácticamente imposible. Entonces, la ruptura del contrato de trabajo es la base para el inicio de todos los conflictos laborales. La ruptura implica la terminación, el fin del contrato de trabajo. Las causas que pueden dar fin al contrato de trabajo, entre ellas tenemos el mutuo acuerdo, el despido, la dimisión, el desahucio y el caso fortuito o de fuerza mayor o la ejecución del contrato también. Esas son las formas o las causas por las que puede llegar a su fin el contrato de trabajo. De las tres, las más frecuentes son el desahucio, el despido y la dimisión. Magistrada, pero usted no mencionó la renuncia del contrato de trabajo. Bueno, la gente llama renuncia. La renuncia es el desahucio ejercido por el trabajador o la trabajadora. Normalmente le llaman renuncia, pero el código lo que llama a esa figura jurídica es el desahucio ejercido por el trabajador. ¿Ok? Si tú quieres hacerme más preguntas o si no abundo, tú me dices. No, magistrada, usted que mencionó sobre las demandas, por ejemplo, que tienen que ver con salario de Navidad y ese tipo de cosas. Déjeme decirle que eso se va a un caso tan extremo que, por ejemplo, una persona que no fue inscrita en la seguridad social y que está trabajando sin seguridad social, imagínense todos los riesgos que eso implica, todo
toda la problemática laboral que eso implica. Y lamentablemente un trabajador que no está inscrito prefiere no demandar, o el abogado que le llegó el trabajador no inscrito en la seguridad social prefiere hacerle una dimisión. Entonces, realmente es como usted dice, tenemos una cultura aquí, tenemos, no, como que nos falta algo, no sé si es el nivel de desempleo, usted me dirá que es más experimentada en cuanto a los conflictos laborales, si es que no tenemos una tutela judicial que digamos efectiva respecto a la protección del empleo, porque por ejemplo el sector público o la función pública establece lo que es la protección del empleo, pero el Código Laboral, a pesar de que lo establece en sus principios, como que nos cuesta, como Estado nos cuesta preservar los pocos empleos que tenemos. Entonces, nos gustaría que usted nos diga cuál es su opinión sobre ese aspecto. Bueno, excepcionalmente el código mantiene la estabilidad en el empleo, por ejemplo, en los casos de la mujer embarazada y en el caso de o sea, el fuero por embarazo y el fuero sindical. En esos son los casos en que se establece bueno, que se establece la nulidad de la ruptura, ya sea por despido o ya sea en el caso del desahucio. En ambos casos, cuando existen estos fueros, es que la ley ha regulado que se mantenga la vigencia del contrato. Pero mira lo que te digo, que en esos casos, incluso en esos casos en que la ley dice, no, tiene que permanecer el vínculo, es nula la ruptura, los trabajadores o las trabajadoras no aceptan el reintegro de las labores. Excepcionalmente se puede dar más el caso de reintegro cuando se tratan de trabajadores protegidos por el fuero sindical, porque les interesa mantenerse en la empresa para fortalecer la lucha sindical dentro, pero como tú sabes, en la República Dominicana la lucha sindical real es muy poca. Son mínimas las empresas que tienen sindicatos y que permite realmente tener una actividad constante de lo que es el ejercicio sindical dentro de una empresa. Pero en la mayoría de los casos, una vez se produce la ruptura, lo único que los trabajadores y las empresas piensan en el pago, qué te voy a pagar, cuánto te tengo que pagar, o si no te tengo que pagar nada, y el trabajador, dame lo mío, que yo tengo que seguir para adelante, que debo el colmado y lo demás. Es importante que despejemos tres conceptos que es importante que queden claros: lo que es la liquidación, lo que es la suspensión y lo que es la ruptura. Cuando hablamos de liquidación, que se utiliza mucho ese término, que la ley en sí misma no lo detalla, sino que en un momento dice, cuando se va a hacer la liquidación, creo que en el reglamento es que lo menciona. La liquidación es esa costumbre que tienen determinadas empresas de cada año proceder al pago de la cesantía a que tiene derecho el trabajador o la trabajadora. Cuando se produce la liquidación, lo que se hace es un avance a la cesantía y el trabajador o la trabajadora continúa prestando su servicio. Por lo tanto, esa llamada liquidación no constituye una terminación del contrato de trabajo. Bien, liquidación es: te pago una parte de tu cesantía, regularmente a final del año de diciembre, se la pagan con la Navidad, con las vacaciones, le dan un buen monto en diciembre al trabajador, y el trabajador se reintegra nuevamente después de sus vacaciones, se reintegra en enero. Entonces eso es la liquidación. Pero luego tenemos otro concepto que es la suspensión. La pandemia nos enseñó a todos lo que es la suspensión del contrato de trabajo. Un capítulo del Código Laboral que estaba dormido, que dormía el sueño eterno, la pandemia lo revivió de una manera contundente. Entonces, la suspensión del contrato se trata de cuando hay una circunstancia en particular, como por ejemplo el caso de fuerza mayor que nos trajo la pandemia. Entonces, se suspende el contrato de trabajo. ¿Qué significa que se suspende? Significa que el trabajador no está en la obligación de prestar el servicio y el empleador no está en la obligación de pagar el salario. Cuando se suspende el contrato, como su nombre lo indica, no hay ruptura
ruptura, sino que el contrato está detenido, paralizado, hasta que termine la circunstancia que genera la suspensión. Otra causa de suspensión es, por ejemplo, cuando no hay materia prima, que es una causa inherente al empleador. Si no hay materia prima, supongamos en una empresa de productos textiles que no ha llegado la mercancía que se va a fabricar, entonces eso va y que lo que viene va a durar 1 mes o 2 meses para llegar, pues entonces esa materia prima durante esos 30 días o esos 60 días que esperan la materia prima para fabricar, entonces se pueden parar, se pueden suspender los contratos de trabajo de los operarios, por ejemplo, que son los que van a iniciar ese ensamble de ese material o de esa prenda de vestir que fabrica la empresa. Entonces ahí se produce una suspensión hasta que llegue la materia prima. Bien, llegó la materia prima, cesa la suspensión del contrato de trabajo y trabajadores y trabajadoras deben de ser reintegrados. ¿Ven? Entonces, en consecuencia, el contrato no terminó, sino que se detuvo hasta que llegara la materia prima. Entonces, luego tenemos la ruptura del contrato de trabajo. La ruptura sí te consiste en que se terminó el contrato, se acabó de manera definitiva, se rompió todo. Y esa ruptura se produce por las causas que ya mencionamos, por despido. El despido solamente lo ejerce el empleador. Cuando el empleador o la empleadora ejerce el despido, se produce por una falta que el empleador o la empleadora le atribuye al trabajador o la trabajadora. Te estoy despidiendo porque tú no realizas el trabajo con la calidad que corresponde. Te despido porque tú desobedeces las órdenes que yo te doy. Te despido porque tú le faltaste al respeto, agrediste verbalmente o físicamente a un superior o a un compañero. Te despido porque tienes 2 días consecutivos que no asistes a la empresa, etcétera. Hay una falta, ¿verdad?, que el empleador dice que el trabajador ha cometido. Luego tenemos la dimisión. La dimisión pone fin al contrato de trabajo. ¿En qué consiste la dimisión? La dimisión solamente la ejerce el trabajador o la trabajadora y la ejerce alegando, imputando, acusando al empleador de que ha cometido una falta. Yo voy a dejar de trabajar con usted porque usted no me paga el salario a tiempo, porque usted me debe 2 quincenas, porque usted no me paga las vacaciones, porque usted no me paga la Navidad. Magistrada, pero usted está hablando de la renuncia ahí. No, esa es la dimisión. Eso no es renuncia. Espérate que yo voy a llegar. Esa es dimisión. Artículo 96. Se lo menciono porque muchos trabajadores, cuando usted le plantea lo que es la dimisión, dicen, no, pero si yo renuncio no me toca nada, licenciado. No. Si él renuncia no le toca nada, es así, pero déjame llegar ahí, espérate. La dimisión es cuando el trabajador termina el contrato, le pone fin, pero dice que el empleador está cometiendo una falta. Y entre esas faltas, pues decir, mire, yo no voy a trabajar con usted porque usted me debe 2 quincenas. El año pasado no me pagó la Navidad. Acabo de cumplir otro año y no me paga las vacaciones. La empresa tiene beneficio y no me lo paga tampoco. Pero usted tampoco me tiene inscrito en la seguridad social. Entonces, todas esas son faltas que usted está cometiendo y usted no me las resuelve porque yo tengo varios meses diciéndole, quejándome y usted no me procede a regularizar la situación y por tanto yo termino mi contrato de trabajo. Pero eso no es así de boca, eso tiene un procedimiento particular especial que debe ser respetado para que se pueda entonces tener ganancia en los tribunales. Porque estas causales que yo estoy diciendo tienen una serie de requisitos legales que si usted no lo cumple, mire, la jurisprudencia hasta esta altura se ha mantenido bastante constante y esos requisitos previos a la ruptura del contrato de trabajo, usted tiene que cumplirlos, si no, posiblemente usted pierda sus derechos. Entonces, la tercera causal de las más importantes es el desahucio, que es lo que ordinariamente se llama la renuncia cuando la ejerce el trabajador.
si él inició solamente el trabajador, pero el desahucio lo puede ejercer. Magistrada, se paralizó. Ok, renuncia. Magistrada, repita, por Okay. favor. ¿Dónde? Que hubo como una... se entrecortó. ¿Dónde? Usted hablaba que del desahucio, que el desahucio podía ser ejercido por el trabajador o por el empleador. Muy bien. Le decía, sí, ok. El desahucio era lo que normalmente le llaman renuncia cuando lo ejerce el trabajador. Porque el desahucio puede ser ejercido tanto por el empleador como por el trabajador. Cuando el desahucio lo ejerce el trabajador, es a lo que llaman renuncia. ¿Qué ocurre con el desahucio? Ocurre con el desahucio que no tiene causa, no se le imputa falta. Cuando le ejerce el empleador, no acusa al trabajador o a la trabajadora de nada. Simplemente le dice, Héctor, mire, usted ha sido un buen empleado, pero tenemos que sacarlo de la empresa. Usted no ha hecho nada malo, muy por el contrario, estamos agradecidos de usted. Pase por donde Cachi Torre. Pase por recursos humanos, que allá le van a explicar cuánto usted le toca y ven el día a día. Popularmente. Eso cuando le ejerce el empleador. Popularmente, magistrada, las empresas dicen reducción de personal, por ejemplo, para que reducción de personal. Tenemos una reducción de personal, tú sabes esto que ha estado flojo por ahí en el departamento tuyo, entonces estamos pensando que vamos a reducir el personal ahí para quedarnos con lo mínimo, a ver si después lo relanzamos. Por ejemplo, reducción de personal en ese departamento, pasa por recursos humanos, te va a dar tu cartica y te van a decir lo que en 10 días pasa a buscar tu dinerito, lo que te toca. De ahí esto coge una vez para el Ministerio de Trabajo, hace su cálculo, porque esto no estaba esperando eso, ¿verdad? Fue una sorpresa. Entonces, eso es el desahucio. Cuando lo ejerce el trabajador es en esa misma circunstancia. El trabajador le dice, mire, don, estoy muy agradecido, pero ya yo decidí que me voy a ir de este país porque tenía una señora que se casó conmigo y ya yo me voy a ir. Yo estoy muy agradecido de usted. Yo le traje mi carta de renuncia. No le está haciendo, el empleador no le ha hecho nada. Entonces, como no hay una falta imputable al empleador, el trabajador no tiene derecho a prestaciones laborales. Si tendrá, si le deben alguna quincena, pues podrá recibir su quincena. Si le deben vacaciones de algún año, las vacaciones, la Navidad y las utilidades, de acuerdo al tiempo que ya haya trabajado hasta el momento de la renuncia. ¿Ve? Entonces, esas son las causales o las causas por las que se puede poner fin al contrato de trabajo. Entonces, cada uno tiene un protocolo particular y cada una tiene una consecuencia. La consecuencia general, o sea, lo que siempre se espera de la ruptura del contrato de trabajo es que sea que el trabajador reciba sus prestaciones laborales, ¿verdad? Pero para lograr eso, aunque con mucha frecuencia los tribunales lo logran, o sea, lo pronuncian, porque tenemos un ejercicio constante de los laboralistas muy interesante, que logran la mayoría de las veces las prestaciones laborales, no siempre se logra debido a fallas en la instrumentación de la ruptura del contrato de trabajo. Sí. Magistrada, entonces... dígame licenciada o ya. Licenciada, sí. Ese es respeto, déjeme decir. Pero... Yo agradezco a todos los que me tratan con respeto, que todavía me dicen magistrada y me distinguen, claro, yo lo agradezco. Ya ese es el cariño, ya ese es el cariño. Bien, licenciada, como ha ido avanzando un poquito el tiempo, yo creo que una pregunta muy importante que no se nos puede quedar, y antes de que se me olvide, porque aunque teníamos programado esto, no preparamos algo, porque sabíamos el conocimiento que usted tiene precisamente. Pero hay una pregunta muy importante que surge ahora. Nosotros la tratamos en una entrevista que donde nos invitaron en Luna TV, en el canal 53. Pero sería bueno escucharla de su vasto conocimiento, de su opinión. Respecto a las prestaciones laborales luego de este año de suspensión.
porque para las prestaciones laborales hay ciertos puntos que hay que cumplir, y uno de ellos es la antigüedad de los trabajadores y también el salario promedio, el salario percibido por el trabajador. Sabemos que como esto es nuevo, pueda que se generen nuevas situaciones. Hay lagunas, de hecho ya la hay, que yo podría mencionar algunas, pero en su opinión, en su criterio, ¿qué usted opina sobre las prestaciones laborales luego de este año de suspensión? Hay personas que tienen más de un año, que tienen desde marzo 19 se fueron de suspensión y hasta la fecha siguen suspendidos. Bueno, el artículo 89, déjame ver. Digo 89, no, 89 no, espera. El artículo 82 del Código de Trabajo, en su ordinar tercero, puede tener un efecto en materia de suspensión si se hace una analogía. No es que el artículo lo diga de manera directa, si se hace una analogía, porque el artículo dice que después de un año de suspensión, lo dice por enfermedad, el contrato de trabajo termina. Ese es un elemento que podría traer varios conflictos en materia laboral. Si todos esos contratos que tienen un año de suspensión, por ejemplo, especialmente en las personas que tienen una condición de salud que tú no la puedes reintegrar, porque si le da el COVID puede morir. Y ya tienen un año. Terminará el contrato, o sea, lo van a coger en los tribunales, el artículo 82.3, que dice que después de un año de suspensión, cuando es por enfermedad, el contrato termina. Esa es una de los efectos que posiblemente se discutan en materia de conflictos laborales. Sí, bueno, eso generaría una situación, magistrada, discúlpeme que le interrumpa. Sí, esa es la idea. Exacto, y es que, por ejemplo, al trabajador no le corresponderían las prestaciones laborales, sino la asistencia económica. O sea, exacto. Eso crearía un efecto. Pero el problema que viene por ahí, ¿tú sabes cuál es el problema? La prescripción. Correcto. Y no te voy a decir más. Mejor hay otra situación. La prescripción. Si tiene un año de suspensión. Sí. Hay otra situación. Entonces, pero espérate, eso es discutible, pues entonces viene el cáncer de fuerza mayor. O sea, hay muchos aspectos que ponderar, pero es un elemento interesante para discutir a nivel de conflicto laboral. Sí. La pandemia. En cuanto a la antigüedad, la suspensión no afecta la antigüedad del trabajador. No afecta la antigüedad del trabajador. Así que aunque esa persona haya durado un año suspendido, por ejemplo, al momento que se declare que está terminado, ese año es efectivo de existencia del contrato de trabajo, porque era lo que quise destacar anteriormente, de que la suspensión no pone fin al contrato de trabajo y por tanto no se afecta la antigüedad de la persona. Así que si tenía 10 años más el año del COVID son 11 años. Al momento si se rompiera el contrato, por ejemplo, si se mantiene vigente ese año del COVID, ese año se computa dentro del periodo de vigencia del contrato de trabajo. Y el salario, pues, es proporcional al periodo laborado. Bueno, pero el salario es proporcional al periodo laborado. Pero imagínense, tienen un año. Y no recibió salario. No recibió salario. No, del empleador. Porque el trabajador no se quedó en el aire. Si el empleador cumplió con la seguridad social, el trabajador estaba en fase 1, fase 2 y recibió los beneficios de fase 1 y fase 2. O sea que el trabajador no se quedó en el área. Ahora, de parte del empleador no recibió salario.
a menos que creo que los de fase 2 que recibían una proporción. En el fase 2 había una proporción. Era la responsabilidad del empleador y el que tenía que pagarla, porque en los de fase 2 no había suspensión, sino que el Estado hizo un apoyo a los empresarios para que no suspendieran a los trabajadores. Pero en el caso de fase 1, que sí hubo suspensión, el trabajador no se quedó en el aire, sino que gracias a la seguridad social, pues recibió un beneficio del Estado, pero no del empleador. Magistrada, usted no me va a creer la pregunta que yo le voy a hacer, pero yo recibo, si yo recibo 10 mensajes en un día consultándome, 7 son respecto a este tema. Las vacaciones, magistrada, ¿le tocan a esos trabajadores que estuvieron suspendidos? Las vacaciones depende. Las vacaciones le va a tocar, depende del tiempo que haya estado, ¿verdad? Si cumplió el año o no cumplió el año. Bien, ¿qué pasa con el artículo? Te voy a dar el artículo, tengo el código aquí. Mira qué pasa con las vacaciones. Mira qué pasa. Oye lo que dice el artículo 170 y... Ajá, te voy a decir ahora, espérate, no te me desesperes. Ay, Dios mío, es el 184. No, mentira, no es, espérate. 185. No, no es, espérate, estate tranquilo, no te desesperes. Ajá, aquí está el 678, como yo te estaba diciendo al principio. Sí. Lo que pasa es que pensé que era un 80. Oye, ¿qué dice el 178? Los trabajadores adquieren el derecho a vacaciones cada vez que cumplan un año de servicio ininterrumpido. Entonces, si tú entraste a una empresa en enero del año 2020, enero, febrero, a mediados de marzo suspendido por 3 meses hasta junio, ¿verdad? Suponte que sí, que tú fuiste de la empresa que pudiste volver en julio. Fuiste julio, agosto, para marzo, no te dieron nada, ¿verdad? Entonces, para marzo de este año, se supone que tú deberías tener derecho a un año de vacaciones, pero no, porque tu contrato se interrumpió. Tú no prestaste durante el año completo, tú no prestaste servicio de manera ininterrumpida. Bien, entonces es posible que esas personas, en lugar de cumplir el año de vacaciones en marzo, tengan que sumarle 3 meses más. Y su año de servicio ininterrumpido sería hasta junio. Bien, pero sí, esa sería más o menos la regla que podríamos buscar para protegerle los derechos a esa persona. Pero si ese trabajador duró un año que fue interrumpido por la pandemia, y dentro de ese año prestó servicio, vamos a decir que 9 meses, ¿verdad? Y se termina el contrato de trabajo por culpa del empleador, ¿verdad? Porque lo despido de manera incorrecta, porque lo desahució, tiene que pagarle entonces vacaciones proporcionales en virtud del 179. ¿Me cae? Okay. Más o menos esas serían algunas de las opciones que se pueden trabajar respecto de las vacaciones, porque tenemos el 178 que te estoy diciendo, que te dice es un año de trabajo ininterrumpido. Magistrada, pero entonces aquí surge otro conflicto, porque el artículo 185... La pandemia lo único que nos va a traer son muchos conflictos. Exactamente, el artículo 185. Y que recuerde que yo también estoy dando consultoría, que me pueden contactar. Sí. Claro, nosotros vamos a dejar los contactos suyos aquí. Sí, me pueden contactar, que yo estoy dando consultoría. Así que la magistrada se llama a sí mismo en Facebook y en Instagram. Yo le voy a pedir a todos mis seguidores, no es a los que me siguen por seguirme, no a todos, a los que me siguen por quisquillarme también. Sí, que sigan a la magistrada Audrey Reyes, así que se llama su Facebook también, ¿verdad? Y su Instagram, lo vamos a escribir por aquí. Audrey Reyes, la pueden consultar con la misma confianza que lo hacen conmigo. Ella con todo el gusto lo va a hacer,
Pueden también, ella ya le comunicará si tiene alguna ubicación. No me gusta compartir ubicaciones por aquí, magistrado, eso es problemático. No, me contactan por la... Exacto, le contactan por las redes. Cualquier cosa, pues coordinamos. Exactamente, y coordinan. Y también, si usted es nuevo aquí en este canal, suscríbase a este canal, que también será, a partir de ahora, será de la magistrada Audrey, cuando ella lo entienda, o de la licenciada, cuando ella entienda, cuando ella quiera expresarse, exactamente, cuando usted quiera, las puertas están abiertas. Y nada, magistrada, el conflicto que yo le estaba mencionando es precisamente en el artículo 185, que dicen que las vacaciones no pueden ser suspendidas o disminuidas a consecuencia de la falta de asistencias del trabajador cuando éstas hayan ocurrido por enfermedad u otra causa justificada. Entonces, si hay... No pueden ser disminuidas. Ni no pueden ser suspendidas ni disminuidas. Entonces, magistrada, aquí hay una situación. A consecuencia de falta de asistencia del trabajador cuando ésta haya ocurrido por enfermedad o por causa justificada. O por causa justificada. Entonces, magistrada, tenemos un ejemplo. O sea, esta situación es, como le digo, un hecho sin precedentes, pero, por ejemplo, cuando una trabajadora se va de pre y postnatal, no se le suprimen las vacaciones. O cuando un trabajador que dura, por ejemplo, tiene un accidente laboral y dura un año, tampoco se le suprimen. Incluso hay decisiones de la Suprema que no son específicas en esta situación. Ajá. Pero, o sea, ese artículo entraría en conflicto. Yo no estoy diciendo que es así, sino que tenemos un conflicto aquí entre dos artículos, que obviamente la Suprema es quien decidirá cuál será el destino de esa situación. En mi opinión personal, mi criterio personal, yo digo que realmente no se pueden suprimir, pero también a mis clientes, a las empresas que están igualadas a la oficina donde yo trabajo y a mis clientes también, a mis seguidores, yo les exhorto, primero a los empleadores les exhorto que no la supriman y a los trabajadores que sean flexibles. Estamos en la época de la flexibilidad. Está bien que usted estar suspendido en cuarentena en su casa no es una vacación, pero caramba, la empresa por la que usted se mata de 8 a 6 todos los días, ahora está teniendo un desbalance, una inestabilidad, producto de una situación que no es culpa de ellos. Entonces flexibilicen, vamos a flexibilizar, lleguen a un acuerdo con la empresa. Usted le dice, no, mira. ¿Qué pasa? Realmente este tema que tú planteas tiene muchas aristas. Sí. Y es muy conflictivo, porque mira qué pasa, tú te fuiste, tú me estás hablando de que no se puede alterar las vacaciones por la inasistencia, ¿verdad? Por la inasistencia. ¿Es la suspensión una inasistencia? ¿Se debería considerar la suspensión una inasistencia? No, porque cuando hablamos de inasistencia es porque tú tenías la obligación de ir y no fuiste, porque estaba enfermo. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? Tú tenías una obligación de ir. Pero en este caso no es enfermedad. No es enfermedad. Pero mira qué pasa. Pero eso no significa que está descartado tu argumento. Tu argumento es importante. Y es lo que genera el conflicto. Porque mira qué pasa. Oye lo que dice el 49, que es el que regula la suspensión. La suspensión de efecto del contrato de trabajo no implica su terminación ni compromete la responsabilidad de las partes. No se compromete la responsabilidad por la suspensión. Ni te pago, ni tú prestas servicio. Lo que pasa es que esta es una circunstancia tan extraordinaria, tan excepcional, que como siempre la realidad desborda el criterio y la visión del legislador. Evidentemente que
habrá que esperar lo que los jueces, la Suprema diga, porque el tema tiene muchas aristas. Y analizarlo así, como lo estamos analizando, vuelo de pájaro, con la experiencia vivida, se nos pueden escapar algunos puntos. Pero definitivamente la pandemia, producto que produjo la suspensión, vieron una serie de elementos que habrá que esperar a ver si llegan algunos casos y que los tribunales se puedan pronunciar, porque a veces llega el caso, pero las partes llegan a un acuerdo, los tribunales no se pronuncian, o se pronuncia y nada más se queda en primera instancia, no sigue corriendo, y se impide entonces conocer un criterio, se impide establecerse un criterio que pueda servir de referencia para casos posteriores. Sí. Magistrada, nos extendimos bastante. Yo creo que vamos a tener que hacer otro. Y hablamos poco, nos faltó mucho. Caramba, mucho sí. Pero era que yo tenía el deseo realmente de hablar de lo que son sus experiencias, sus anécdotas como juez presidenta del Tribunal de Trabajo de La Vega. Y por eso se ha extendido un poquito. Pero yo le prometo a mis suscriptores que dentro de poco nosotros vamos a tener otro conversatorio y ahí sí yo la voy a dejar que sea usted que hable, porque esta gente está cansada de mí, magistrada. Esta gente está cansada de mí, por eso fue que yo le invité a usted. Entonces, sí, realmente yo quería que fuera, que ellos empiecen a escuchar las palabras de personas con la experiencia suya, que hayan estado día a día en eso, porque nosotros quizá, nosotros somos abogados en ejercicio, pero aunque el derecho laboral es nuestro fuerte, usted sabe que el ejercicio tiene otras responsabilidades. Y déjame decirte que a mí, después, por ejemplo, yo tengo, fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, son 7 meses que yo tengo fuera del pueblo. Que no le puedo decir, porque espérate. O también tener la visión de poder, pues, como declinarte a veces un poquito para acá, un poquito para allá, que era diferente a lo que es el ejercicio de juez. De tener una visión un poco neutral, o sea, siempre como juez no está neutral, a ver qué es lo que dice esto, qué es lo que dice el otro, espérate. Entonces ya después tú tomar una decisión, pero cuando tú no me tienes que escuchar, tú escuchas una sola campana. Pues, ese proceso todavía no me he adaptado. Y de hecho todavía no me he adaptado a que ya no estoy en el Poder Judicial. Desde el punto de vista mental, tú sabes, en el ejercicio de salir, todo eso, pero yo salgo a camino. Aunque salga con los pies cortados, yo salgo a camino. Magistrada, realmente para mí. Pero nos va a tocar, un día de esto nos va a tocar en barras diferentes a usted y a mí. Es posible. Todo es posible. Todo es posible, pero también quién sabe si nos toca del mismo lado el ejercicio. Eso es lo lindo del ejercicio, que no hay, a pesar de que hay intereses, no hay por qué tener enemistad como algunos. Déjeme decirle lo importante, bueno, eso es importante, el respeto. Yo tuve muy buena experiencia de muchas personas que siempre me trataron con mucho respeto, con mucha consideración, pero también tuve una gente que me tiraba unos peñones. Sí. Que tenía que vivir así, o sea, que yo tenía que estar así, tú sabes, pero claro, eso era en mi mente, porque yo normalita. Sí. Gracias a Dios yo no tomaba en consideración eso, o sea, uno por ejemplo, estaba en estrado, bajaba, se enteraba de todo lo que decía el de uno y después yo dejaba el palacio y volvía al otro día con mi cara fresca, saludos, buenas tardes, a su orden. Sí, así, ¿qué es lo que quieren hoy? Así normal. Sí. Bueno, magistrada, pues eso ayudó bastante en el crecimiento que como ser humano tenemos, y sobre todo lo más importante es esto, que yo pienso que el ejercicio que se pueda tener, que se pueda ejercer, siempre sea con mucho respeto. Sí. Podemos estar de acuerdo, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo y se acabó el problema. Así mismo. Entonces, magistrada, le voy a dar la oportunidad para que se despida de mis queridos seguidores y suscriptores y que los felicite porque es su día. Ya el día 1 de mayo
se cumple otro año más, se podría decir, de lo que fueron ese conjunto de acontecimientos que llevaron a que se celebrara el Día del Trabajador, que yo prefiero llamarlo el Día del Trabajo, porque también hay muchas empresas, hay muchos empresarios que se esfuerzan porque sus trabajadores tengan un trato digno, porque se esfuerzan de que sus trabajadores sean tratados con la importancia que se merecen. Entonces, nada, despídase de esos trabajadores y empleadores que nos siguen. Trabajadores y trabajadoras. Y trabajadores, perdón, trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadoras. Empleadores, empleadoras, trabajadores, trabajadoras que cada día se levantan a luchar por sus sueños, a hacer las cosas bien para progresar, para hacer realidad todo aquello que quieren lograr, para mejorarse como seres humanos, para llevar calidad de vida a sus casas, a sus familias, a sus hijos. Entonces, esas personas que tienen ese maravilloso empuje, que en el día de hoy, que es el Día del Trabajo, pues que Dios les siga bendiciendo, que mantengan su enfoque en desarrollarse, porque por minúscula que sea su labor en una empresa y por minúscula que sea la empresa que usted sea parte o usted sea el dueño, el que lo haya emprendido, ese pequeño aporte que usted hace a esta sociedad es maravilloso. Y es maravilloso y es lo que permite que nuestro país se mantenga a flote para que nosotros logremos que con usted la delincuencia sea menor, para que nosotros logremos que con usted nuestro progreso sea mayor, que la calidad de vida de su familia, de sus hijos y de usted mismo, pues siga avanzando gracias a ese pequeño esfuerzo o gracias a ese gran esfuerzo que usted hace cada día. Que como dominicano y como dominicana usted aporta maravillosamente para que nuestro país sea mejor. Así que les deseo a todos y a todas, trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadoras, que tengan un excelente día del trabajo. Bueno, pues... Aquí, Héctor, gracias por la oportunidad de compartir el no, gracias a usted por aceptar y por seguirnos también, porque yo no sabía que usted me seguía. El otro día fue... Claro que sí, desde que yo el otro día fue que me di cuenta, digo, ah, caramba, pero mira qué honor. Entonces... Claro que sí, yo te estoy dando seguimiento. No. De personas como usted que hacen que uno haga las cosas bien y que haga esto, no solamente el ejercicio, sino la parte de las redes sociales, porque ya el ejercicio es otra cosa. Yo siempre le digo a mis seguidores que trato de dividir una cosa de la otra, porque esto precisamente se creó para dignificar el trabajo, para fortalecer el derecho de trabajo. Por eso yo no me considero ni pro trabajador ni pro empresa, aunque a veces parezca que yo me inclino un poquito más por la parte afectada. Pero realmente usted sabe que nosotros los abogados también somos auxiliares de justicia. Entonces, claro que... entonces yo tengo eso, como dicen los viejos, entre ceja y ceja. Es algo que a mí no se me olvida. Y nada, gracias por todo y gracias a ustedes por permanecer aquí. Ya tenemos casi una hora, o tenemos una hora, magistrada, hablando. Más de una hora. Exactamente, y mire cómo están esa gente ahí todavía comentando y escribiendo. Vayan a seguir a mi querida licenciada, la ex magistrada Audrey Reyes. Se me cuida mucho. Muy bien, un placer, Héctor. Feliz resto del día. Gracias igual, magistrada. Ok, bendiciones. Amén.